Ya, en este video voy a explicar ya la segunda parte de la materia de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Comienzo siempre esa segunda parte con el tema de transformadas de Laplace. Y iremos viendo también posteriormente las transformadas inversas para luego, como propósito, el avance de estos dos temas es resolver ecuaciones diferenciales mediante las transformadas de Laplace. Lo primero que voy a hacer es definir la transformada de Laplace y lo voy a hacer en forma teórica. Voy a hacer una definición teórica, gráfica y analítica. Teóricamente podemos decir que la transformada de Laplace, su símbolo es la letra L, parecida a la letra L Palmer. Es una función entre dos espacios vectoriales T y S. En forma gráfica puedo observar de la siguiente manera. Tengo un conjunto formado por la función f de t y mediante la transformada de Laplace voy a convertir en una nueva función, en un nuevo espacio vectorial, en función de f de s. La definición analítica, ¿qué dice acerca de la transformada de Laplace? La transformada de Laplace de una función f de t, función del tiempo, es igual a una nueva función f de s, donde definiendo ya la transformada de Laplace, decimos que es igual a la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st f de t por diferencial de t. Al transformar, fíjense en lo que corresponde a nomenclatura, cuando trabajo con la función f de t utilizo la letra mayúscula y cuando cambio al otro espacio vectorial s cambio a f minúscula. Generalmente de esa forma se maneja en cualquier bibliografía lo que es la transformada de Laplace. Ahora, para determinar las transformadas de Laplace puedo realizarlo mediante definición o finalmente mediante tablas. En esta tabla podemos observar las transformadas de Laplace de funciones, podríamos decir básicas, porque existe, aparte de estas 8 fórmulas, en las bibliografías que consultemos sobre transformadas de Laplace vamos a encontrar muchas más fórmulas de justamente las transformadas de Laplace. Sin embargo, nosotros para nuestro curso y esta materia vamos a utilizar estas 8 fórmulas. La primera dice f de t, cuando mi función es 1, su transformada de Laplace es 1 sobre s. ¿Cuál es la condición o la limitante? Que s debe ser mayor que 0. Y obviamente, si es menor que 0 no existe. Cuando la función f de t es igual a t, mi transformada de Laplace es 1 sobre s al cuadrado. Y así sucesivamente puedo encontrar y observar las 8 fórmulas. Tengo también la función t a la n, e a la at, el seno de at, coseno de at, seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Son, como les dije inicialmente, 8 fórmulas. Y en el lado derecho tengo sus transformadas de Laplace. Ya, vamos a en este momento determinar la transformada de Laplace por definición y por tablas. Van a ver la diferencia entre ambas formas de determinar transformadas de Laplace. Por definición generalmente es mucho más complejo y por tablas generalmente también es mucho más fácil leer de la tabla y aplicarla a la función que nos corresponde. Entonces, en este caso la función es f de t igual a 1. Me piden determinar la transformada de Laplace. Entonces me piden determinar f de s. Voy a determinar f de s. Primero lo voy a hacer por definición. Para eso recurro a la fórmula o a la definición de transformada de Laplace que lo vimos anteriormente en una diapositiva anterior. Entonces, la transformada de Laplace de f de 1 es igual a la integral desde 0 a infinito de e a la menos st. F de t para nosotros es equivalente a 1. Entonces, e a la menos st, f de t, que es 1 por diferencial de t. Ya tengo reemplazado mi función f de t en la definición de transformada de Laplace. Hago las operaciones, este 1 desaparece porque está multiplicando e integro esta función que tengo. Para eso hago el cambio de variable. Le voy a denominar a u igual a e a la menos st
diferencio y despejo. Reemplazo en mi transformada de Laplace, en la definición, Laplace de f de 1 entonces va a ser igual a menos 1 sobre s, la integral desde 0 a infinito del diferencial de u, al hacer mi cambio de variable. Integro y obtengo que Laplace de f de 1 es igual a menos 1 sobre s e a la menos st. ¿Desde dónde va? Desde 0 hasta infinito. Por lo tanto, reemplazo los límites porque es una integral definida. Laplace de f de 1 va a ser menos 1 sobre s, límite superior, e a la menos infinito porque t vale infinito y s por infinito va a seguir siendo infinito, menos e a la 0 porque t vale 0 y 0 por s va a seguir siendo 0. Entonces, acá podemos observar e a la menos infinito. ¿Por qué digo que es igual a 0? Hagan la siguiente operación. Anoten 1 como 1 sobre e a la infinito, que es lo mismo. Entonces tengo e a la infinito en el denominador y e a la infinito sigue siendo infinito. Y por lo tanto, constante sobre infinito es igual a 0. En este otro término, e a la 0 va a ser igual a 1. De esa manera, puedo decir que la transformada de Laplace de f de 1 es igual a 1 sobre s. Está resuelto por definición. En el otro caso, me piden determinar por tablas. De la fórmula 1, acá yo la tengo anotada la fórmula 1, la transformada de Laplace de 1 es igual a 1 sobre s y anoto directamente. De esa manera estaría resuelto de las dos formas la transformada de Laplace de la función 1. Ahora vamos a ver algunas propiedades de las transformadas de Laplace que son importantes para poder aplicarlas al resolver o al determinar las transformadas de Laplace de diferentes funciones. Las propiedades son las siguientes: propiedad de linealidad, de traslación, de la potencia y de las derivadas. Vamos a comenzar aplicando la propiedad de linealidad, anotando la propiedad y luego aplicar la propiedad de linealidad. ¿Qué dice esta propiedad? Si yo tengo que determinar la transformada de Laplace de una sumatoria o de una resta de varias funciones, la transformada de Laplace puedo determinarla independientemente de cada uno de los términos y por lo tanto voy a obtener C1 f de s en este caso más menos dependiendo con qué signo estoy trabajando, C2 g de s. Eso me dice la propiedad de linealidad. Entonces voy a aplicar a este ejemplo. Me piden determinar la transformada de Laplace de 4t al cuadrado menos 3 coseno de 2t más 5e a la menos t. Son tres funciones dentro de mi transformada de Laplace. Aplicando la propiedad de linealidad puedo separar en tres términos. La constante sale fuera del signo de la transformada de Laplace. En cada uno de los casos hago eso. Y finalmente aplico la transformada de Laplace a cada uno de esos términos. Acá podemos ver 4, la transformada de Laplace de t al cuadrado corresponde a la fórmula 3 y aplico la fórmula 3 de t a la n. En este caso n es 2, factorial de 2 sobre n más 1, 2 más 1. Menos 3, transformada de Laplace del coseno de 2t. Aplico la fórmula número 6. A corresponde a 2. ¿Qué dice la fórmula? S sobre S al cuadrado más A al cuadrado. Y en nuestro caso es 2, 2 al cuadrado. Más 5, Laplace de E a la menos T. Para transformar E a la menos T voy a utilizar la fórmula número 4. ¿Cuánto vale A en nuestro caso? Menos 1. Y entonces aplico unos S menos 1. No olvidemos o recordemos más bien que en las fórmulas voy a introducir los datos con el signo que tienen. Por eso en este caso, por ejemplo, de E a la menos T, A vale menos 1. Y hago las operaciones correspondientes. Factorial de 2 sigue siendo 2, multiplico 4 por 2, 8, sobre S al cubo menos 3S, sobre S al cuadrado más 4, más 5, 1 sobre S más 1. Y está resuelta mi transformada de Laplace. Otro ejemplo aplicando la propiedad de linealidad. Me dice determinar la transformada de Laplace de 2t al cubo menos 8 coseno hiperbólico de la raíz cuadrada de 2 por t más 1. Aplico la propiedad de linealidad separando cada uno de los términos con la transformada de Laplace.
Saco las constantes en cada uno de los casos también y luego aplico las fórmulas correspondientes. Para t al 2 y t al cubo me piden tengo que determinar la transformada de Laplace de t al cubo. Utilizo nuevamente la fórmula 3. 3 factorial sobre s 3 más 1, menos 8. Transformada de Laplace del coseno hiperbólico. La fórmula 8. Me dice esta fórmula que es igual a s sobre s al cuadrado menos la raíz cuadrada de 2, que en este caso a vale raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, y más la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s. Hago las operaciones indicadas y estaría resuelta mi transformada de Laplace aplicando la propiedad de linealidad. La propiedad de traslación, esta es la segunda propiedad. ¿Qué me dice la propiedad de traslación? Dice lo siguiente: si la transformada de Laplace de f de s es igual a esto, entonces la transformada de Laplace de e a la at, estoy adicionando esta función, una parte exponencial, por f de t va a ser igual a ef de s menos a. A es este valor que sale de la parte exponencial. Entonces vamos a resolver ejemplos aplicando esta propiedad. Me piden determinar la transformada de Laplace de e a la 3t por t al cuadrado. Entonces lo primero que hago es determinar la transformada de Laplace solamente de mi función f de t, que en este caso es t al cuadrado. Entonces hago lo siguiente: si Laplace de t al cuadrado es igual a ¿qué? T al cuadrado, su transformada de Laplace es, aplico la fórmula 3, t a la n. Sería factorial de 2, s elevado a la 2 más 1. Mi transformada de Laplace de t al cuadrado es igual a 2 sobre s al cubo. Ya tengo la transformada de Laplace de mi función f de t. En otras palabras, tengo esta función determinada. Ahora aplico la propiedad de traslación. Para eso, acá vengo a este otro lado, aplicando la propiedad de traslación. Laplace de e a la 3t por t al cuadrado, esto va a ser igual a ¿qué? 2 sobre, acá mi fórmula dice sobre s al cubo, pero debo aplicar esta propiedad, s menos a. Entonces, en lugar de anotar s al cubo, digo s menos a vale 3, s menos 3 elevado al cubo. Y está resuelto esta transformada de Laplace. Otro ejemplo para aplicar la misma propiedad. Laplace de e a la menos t coseno de 2t. El procedimiento es similar al ejercicio anterior. Voy a determinar primero la transformada de Laplace de la función f de t, que en este caso es coseno de 2t. Entonces digo, si la transformada de Laplace de coseno de 2t es igual a ¿qué? Aplico la fórmula número 6. La transformada de Laplace dice s sobre s al cuadrado más a al cuadrado, que en este caso es 2. Ya tengo resuelto y he determinado mi transformada de Laplace de coseno de 2t. Ahora aplico la propiedad de traslación. Laplace de e a la menos t coseno de 2t va a ser igual. Donde tengo s voy a restarle el valor de a. Y en este caso a vale menos 1. Entonces, tengo en mi fórmula s. Tendría s menos 1 sobre, acá dice s al cuadrado. Entonces tendría s menos a vale menos 1, todo eso al cuadrado y más 4. Hago las operaciones indicadas y mi resultado sería s más 1 sobre, entre paréntesis, s más 1 al cuadrado y más 4. La tercera propiedad de la potencia. ¿Qué dice esta propiedad? Si yo tengo la transformada de Laplace de f de t, que es igual a f de s, entonces la transformada de Laplace de t elevado a la m, donde m puede ser cualquier valor de f de t, esto va a ser igual a menos 1 elevado a la m, al exponente de t, diferencial de orden m sobre ds orden m. M, vuelvo a repetir, es este valor o este número que tengo en mi transformada de Laplace. Df de s, diferencial de m sobre diferencial de s a la m de f de s. De esa manera se aplica la propiedad de la potencia. Entonces, en este caso me piden determinar la transformada de Laplace de t coseno de at. Primero determino esto, mi función f de s.
considerando la f de t. Digo, Laplace de coseno de at, esa es mi f de t. Va a ser igual, aplico la fórmula 6, s sobre s al cuadrado más a al cuadrado. Ahora retomo mi función completa y aplico la propiedad de la potencia. Voy anotando, menos 1 elevado a la m, en este caso m es 1, el exponente de t. Diferencial de d sobre ds, ¿de qué? De mi función f de s, que ya la tengo determinada, es este valor, y reemplazo. Entonces, como el orden de mi diferencial es de primer orden, entonces voy a derivar solamente una vez y hago eso. Mantengo el signo negativo, derivo como una fracción o un cociente, tengo esta función, haciendo las operaciones indicadas, voy a determinar mi transformada de Laplace y es igual a menos s al cuadrado menos a al cuadrado sobre s al cuadrado más a al cuadrado. Y está resuelta la transformada de Laplace. Otro ejemplo para determinar la propiedad de la potencia, o para aplicar más bien la propiedad de la potencia. Laplace de t al cuadrado por e a la t. Aplico primero determino, la transformada de Laplace de e a la t. Acá lo tengo. La transformada de Laplace de e a la t es igual, aplicando la fórmula 4, a 1 sobre s menos 1. Ahora aplico la propiedad de la potencia, menos 1 a la m. M en este caso es 2. Diferencial segunda sobre ds, diferencial segunda ¿de qué? De f de s, 1 sobre s menos 1. En este caso tengo un menos 1, como está elevado al cuadrado se va a volver positivo. Diferencio por primera vez como un cociente y nuevamente vuelvo a diferenciar hasta que desaparece ya las derivadas o los diferenciales. Derivo dos veces y obtengo 2s menos 1 en el numerador y en el denominador s menos 1 a la cuarta. Como puedo simplificar, mi transformada de Laplace de t al cuadrado e a la t es igual a 2 sobre s menos 1 al cubo. Por último, tengo la propiedad de la derivada. En este caso, si mi transformada de Laplace de f de t es igual a f de s, entonces voy a determinar las transformadas de Laplace de las distintas o de las diversas derivadas. En el primer caso, la transformada de Laplace de f' de t, de la primera derivada, es igual a s Laplace de f de t menos f de 0. De la segunda derivada, s al cuadrado Laplace de f de t menos s f de 0 menos f' de 0. De la tercera derivada, s al cubo Laplace de f de t menos s al cuadrado f de 0 menos s f de 0 menos f segunda de 0. Hay una correlación al ir determinando las derivadas. Si ustedes observan, yo puedo ya tranquilamente deducir la transformada de Laplace de la cuarta, quinta, etcétera, derivadas. Ahora, ¿qué representan f de 0, f' de 0, f segunda de 0? Son las condiciones iniciales o de frontera que están definidos. Entonces, y hay una relación. Cuando estoy determinando la transformada de Laplace de la primera derivada, tengo una condición inicial o de frontera. Si es de la segunda derivada, tengo dos condiciones frontera. Si es de la tercera derivada, tengo tres condiciones frontera, ¿no? Y así sucesivamente. Esta propiedad no la vamos a ejemplificar en este momento, sino que la vamos a desarrollar y aplicar cuando estemos resolviendo ecuaciones diferenciales con transformadas de Laplace. Quedaría pendiente entonces su aplicación de la propiedad de las derivadas.